Hola, gracias por estar en esta tutoría. Nuestro tema de hoy, discopatía vertebral. Disco hace referencia a cuerpo plano y delgado con forma circular, patía de sufrimiento, enfermedad, daño. Es así como la discopatía se define como el daño que sufre el disco intervertebral y que con el tiempo va degenerando o dañando internamente hasta convertirse en una dolencia crónica. En este tutorial nos vamos a centrar en entender qué es el disco intervertebral, su función en la columna vertebral, la diferenciación que hay de los discos según el nivel, los mecanismos de lesión del disco y lo que es la parte de la prevención y manejo de la dolencia. Vamos a comenzar con un poco de anatomía de la columna vertebral con énfasis en el disco. Su nombre columna vertebral se da por la colocación de una vértebra encima de otra vértebra y en medio de cada vértebra debe ir una estructura blanda y a la vez fuerte. A esta estructura se le conoce como disco intervertebral. Ahora, ¿qué es el disco intervertebral? Es una estructura anatómica blanda pero fuerte que separa una vértebra de la otra. ¿Qué hace el disco intervertebral? Su función principal es la de amortiguar, permitir y limitar todos los movimientos de la columna, evitar que las vértebras entre sí contacten ante un impacto o por los mismos movimientos, absorber y distribuir los impactos que sufre el cuerpo al caminar, saltar, levantar cargas, garantizando estabilidad en la columna para poder mantener el equilibrio y la postura. ¿Cómo está compuesto el disco intervertebral? Esta estructura, para poder cumplir con su función amortiguadora y a la vez estabilizadora de los movimientos, tiene que ser lo suficientemente fuerte para resistir los impactos y fuerzas externas, pero a la vez lo suficientemente blanda e hidratada como una gelatina, para deformarse y adaptarse al estrés y permitir los cambios de movimiento y volver a su forma. Consta de un centro que se le conoce como núcleo pulposo y como su nombre lo dice es una pulpa gelatinosa. Es la zona blanda del disco que se localiza en todo el centro del disco menos en la columna lumbar que está ligeramente posterior. Esta pulpa está compuesta principalmente de agua entre un 72-88%, proteoglicanos y colágeno. Esta sustancia gelatinosa está protegida por paredes que se les conocen como anillo fibroso, compuesto de fibrocartílago, que es una estructura lo suficientemente dura y flexible para proteger al núcleo y posicionarlo dentro de los bordes de las vértebras, manteniéndolo en la posición central. Va a controlar las presiones y los fluidos en el disco, estabilizándolo mecánicamente como si fuese un neumático. El disco intervertebral mantiene su posición dentro de la vértebra, gracias a otro componente que se le conoce como la lámina intervertebral, localizados arriba y abajo del disco y se adhiere como un velcro en el hueso vertebral. Es quien va a nutrir al disco, regular los intercambios de agua y biomoléculas ante las presiones. Esta regulación biológica es lo que permite que la vértebra pueda cumplir con su función biomecánica y sobre todo darle vitalidad al disco. ¿Cómo actúa el disco intervertebral en nuestra vida diaria? Con la columna nosotros podemos realizar movimientos como flexión-extensión, rotación derecha e izquierda, inclinación derecha e izquierda y una acción que no es movimiento, pero que compromete al disco y nos acompaña en actitudes posturales como el dormir, al levantarnos después de acostarnos o al realizar levantamiento de cargas, que es el de la compresión y la tracción. Vamos a mirar cada uno de estos movimientos y cómo actúa el disco intervertebral y el núcleo. Tomamos como guía la posición en neutro, en donde el disco no presenta deformación, y tomaremos cada uno de estos movimientos de manera muy genérica y sin carga. A nivel de la flexión, que es llevar el cuerpo hacia adelante, esta acción va a deformar el disco de la siguiente manera: una compresión en la parte de adelante del disco, desarrollando
un abombamiento en la parte de atrás junto con un deslizamiento del núcleo pulposo hacia atrás por las presiones hidrostáticas del disco en la parte de adelante. A nivel de la extensión, llevar el cuerpo hacia atrás, esta acción va a deformar el disco con una compresión en la parte de atrás, desarrollando un abombamiento en la zona de adelante del disco, junto con un desplazamiento del núcleo pulposo hacia adelante. En las inclinaciones, esta acción genera, en la inclinación izquierda, esta acción va a generar una compresión del disco en el lado izquierdo, desarrollando un abombamiento en el lado derecho, junto con un desplazamiento del núcleo pulposo hacia el lado derecho, por la presión hidrostática del disco en el lado izquierdo. La inclinación derecha va a generar una compresión del disco en el lado derecho, desarrollando un abombamiento en el lado izquierdo, junto con un desplazamiento del núcleo pulposo hacia el lado izquierdo por la presión hidrostática del lado derecho. En las rotaciones, tanto izquierda como derecha, se va a acompañar de cizallamiento, es decir, de una fuerza interna de presión. La zona que más sufre la tensión es el anillo fibroso, quien soporta esa fuerza cizallante junto con las placas intervertebrales. El núcleo pulposo va a sentir la presión como de apretón. Vamos a ver el comportamiento del disco en dos momentos, como son la compresión y la tracción. En la compresión, el disco responde exudando o expulsando agua, y la estructura que más soporta esa fuerza de compresión son las láminas intervertebrales y los anillos fibrosos. En la tracción, el disco absorbe, se elonga y todas las estructuras se afectan. El núcleo pulposo va a entrar. Recordemos que el núcleo es la vida del disco. En todos los momentos de solicitación, la respuesta del disco ante X movimientos es el de comportarse como una esponja, se deshidrata y se rehidrata. Vamos a ver la diferenciación anatómica del disco a nivel cervical, dorsal y lumbar. El núcleo pulposo a nivel cervical y dorsal va a ser central, y en la parte lumbar el núcleo pulposo va a ser más posterior. Estas diferencias son por la anatomía de las vértebras, siendo más delgadas las vértebras cervicales, que se van engrosando a medida que descienden. Las cargas que soporta siendo mayor a nivel lumbar, el posicionamiento del centro de gravedad que se da por las curvas de la columna, en especial por la curva lumbar. Los grados de movilidad o amplitud de los movimientos siendo mayor en la columna cervical y lumbar. ¿Cómo se daña el disco? Durante las actividades de la vida diaria estamos sometidos a combinar los movimientos de flexión, extensión, compresión, lateralizaciones y rotaciones. Esta combinación de movimientos va a ir desarrollando en el disco estrés y exceso de presión, comprometiendo la resistencia del disco. Entre más presión interna sufra el disco, mayor será el porcentaje de lesión del núcleo pulposo y de los anillos. Del mismo modo, entre más deformación sufra el disco, menor será la capacidad que tenga para retomar a su forma natural. Debido a la deformación del núcleo y al seguir el estrés de la actividad diaria de la columna, con el tiempo los anillos fibrosos terminan fisurándose y el núcleo protruye al exterior, capa por capa del anillo, hasta que finalmente rompe la última capa del anillo y el núcleo prolapsa, lo que conocemos como una hernia hacia el exterior. La degeneración del disco intervertebral se acompaña de una pérdida progresiva de sus componentes hidrostáticos, agua, y elementos como fibras, colágenos, tejido cartilaginoso, y en consecuencia de su nivel de funcionalidad. Se diferencia del envejecimiento natural del disco por una aparición precoz de los síntomas de dolor.
La deshidratación del disco por la ruptura o daño de los anillos fibrosos hace que se pierda la altura del disco y que con el tiempo se va a desarrollar un colapso del disco en donde ya hay contacto entre vértebra y vértebra. Existen factores que agravan la situación, por ejemplo, la fuerza o carga que anexamos a nivel laboral o deportivamente, el estrés constante que le brindamos en estar en una postura por mucho tiempo, las malas posturas, tanto en lo laboral, deportivo o en los momentos de descanso, la debilidad muscular, en especial a nivel de la zona del core y de la cadena muscular posterior. El factor emocional y energético influye, relacionado con lo que es el segundo chakra, y se ve afectado los meridianos de energía, como son el de la vejiga y el vaso gobernador. Vamos a hablar un poco sobre la dolencia, por qué duele. ¿Cómo actúa el cuerpo para despertar esa sensación? Existe una relación directa entre el grado de degeneración discal y el nivel del disco. Y el nivel de dolor del disco, perdón. El disco está rodeado de estructuras que son sensibles y dan respuesta de dolor. El disco en sí no es del todo neural. O sea, el disco no es sensible, no está inervado, no tiene inervación el disco intervertebral, pero sí lo está en un pequeño porcentaje en el anillo fibroso en su borde externo. Los nervios entran al disco entre 1 y 3 milímetros. Otras estructuras adyacentes o otras estructuras que están alrededor del disco sí son altamente sensibles, están bien inervadas, como son las placas terminales de los cuerpos vertebrales o láminas intervertebrales y los ligamentos longitudinales anterior y posterior. La zona con mayor respuesta al dolor es la zona de las placas terminales o intervertebrales por su gran inervación, siendo esta zona la que inicia el proceso degenerativo. Cuando se instaura la degeneración discal, este se da por etapas y el tiempo determina la gravedad. El dolor de la discopatía se da de dos formas. Un compromiso interno y un compromiso externo. El compromiso externo es a nivel mecánico anatómico, que es la forma en que responden las estructuras anatómicas que están alrededor del disco. Y un componente interno es biológico bioquímico, que es la forma en que cambia el disco, o sea, lo que sucede internamente dentro del disco a medida que va degenerando. Vamos a comenzar con el compromiso externo. Los efectos mecánicos anatómicos. Al iniciar el proceso de degeneración discal, el disco sufre cambios internos que comprometen el balance de la columna y por ende las estructuras cercanas van a responder produciendo dolor. Los estadios iniciales se van a caracterizar por dolor en la región comprometida por la discopatía, ya sea a nivel lumbar o cervical. Este dolor va en concordancia con los cambios internos que está teniendo el disco a nivel membranoso, de presiones, de estrés mecánico, de pérdida de agua, de cambios en las fibras. Y como consecuencia de todos esos cambios internos del disco, la transmisión de las fuerzas hacia el disco y las fuerzas del disco hacia afuera se hacen irregulares, afectando cada día más los anillos y las placas intervertebrales, llegando a romper los anillos y saliendo el núcleo pulposo para presionar las estructuras que están a su alrededor, en especial la raíz nerviosa y el ligamento posterior. Aparecen sintomatologías más comprometedoras de dolor irradiado o algún tipo de neuralgia o radiculopatía, lo que son las contracturas musculares y bloqueos. Los bloqueos son muy comunes cuando se instauran las discopatías. A medida que va aumentando el proceso degenerativo, el disco llega a un punto en que no puede, en realidad es que a medida que va iniciando ese proceso y la gente no le va poniendo cuidado a esa degeneración, el disco puede llegar a colapsar, y al pérdida de las alturas vertebrales y mayor compromiso funcional y estabilizador de las estructuras ósea vertebral, generando mayor compromiso muscular, aumento del dolor, cambios en la forma de las vértebras que comprometen las articulaciones, las vértebras empiezan a deformarse, empieza a haber un desarrollo de artrosis y consecuentemente lisis o deslizamiento de las vértebras.
Ahora vamos a ver los efectos biológicos o bioquímicos, lo que sucede dentro de la vértebra a medida que va aumentando el proceso de degeneración o se va instaurando la degeneración. El disco intervertebral solo está inervado en la zona externa de la lámina del anillo fibroso. La zona interna, el núcleo pulposo y demás anillos fibrosos internos están sin inervación, es decir, aneurados. Un estudio actual que se manejó en la revista cubana de ortopedia y traumatología ha observado que los discos patológicos en proceso de degeneración generan terminaciones nerviosas al interior del disco. Es decir, en un disco normal hay una llegada de las terminaciones nerviosas de tan solo 3 milímetros que compromete la capa externa del anillo fibroso, pero una vez se instaura el proceso degenerativo, las terminaciones nerviosas se encaminan o crecen hacia el interior del disco, volviendo la zona interna del disco neural o inervada. Esta investigación demostraría el por qué los pacientes con degeneración del disco perciben dolor más elevado que se va acentuando a medida que progresa la degeneración. Ahora, a ese desarrollo de hiperinervación del disco se acompañan otros factores que están ocurriendo dentro del disco, que son la parte de la liberación de bioquímicos que participan en la escala del dolor y la inflamación. Entendiendo lo que está pasando dentro del disco intervertebral en todo este proceso degenerativo, vamos a mirar qué pasa con el disco con relación a los movimientos de la columna. Ya vimos inicialmente cómo en un disco normal se dan los cambios internos en cada uno de los movimientos, afectando directamente al núcleo pulposo, a los anillos y cambiándolos de posición y de forma. Vamos a tomar como ejemplo un disco lesionado en sus anillos con una salida del núcleo pulposo en la parte posterior del disco, que es de lo más común en la discopatía. Entonces, en la flexión, el núcleo pulposo por presión de las vértebras en la parte anterior empuja el disco hacia atrás, por ende la lesión discal va a empeorar. A nivel de la extensión, el disco por el cierre de las vértebras en la cara posterior va a empujar la zona de donde está protruyendo el disco y eso va a generar mucho alivio en las discopatías, especialmente a nivel de lo que son ya con compromiso de raíces nerviosas y del conducto medular. En las lateralizaciones, vamos a tomar como ejemplo una discopatía con lesión derecha. Entonces, una lateralización izquierda, en donde se cierra el lado izquierdo por presión de la lesión, se empuja a la derecha. Y en la lateralización derecha, la lesión es impulsada hacia la izquierda. Entonces, depende de dónde esté la lesión, vamos a ver si mejoramos o empeoramos la sintomatología. En las rotaciones, tomando en cuenta las dos lesiones, que sea a nivel posterior y derecha, no se ve afectada por algún lado en especial, pero sí presiona internamente el disco y ayuda a quitar presión en la protrusión hacia el exterior. En las compresiones es lo que menos se debe ejercer en la discopatía, porque el disco está teniendo pérdida interna, está deshidratado, está con pérdida de altura. Entonces este tipo de movimiento va a aumentar la degeneración y a empeorar la dolencia. Las tracciones ayudan muchísimo, ya que quita estrés y va a ayudar muchísimo en los procesos de rehidratación del disco. Con el tiempo y la evolución de la discopatía degenerativa, llega el cuerpo a desarrollar otro tipo de patologías más comprometedoras en sentido de la calidad de vida y manejo del dolor. Entonces, las personas desarrollan síndromes de dolor, entre ellas tenemos las radiculopatías a nivel cervical y lumbar, el estrechez del canal medular por la protrusión del disco, espondilolisis, espondilolistesis, colapso discal, aplastamiento vertebral, síndromes radiculares que comprometen el estado funcional de los miembros superiores e inferiores, síndrome cérvico-cefálico, síndrome de cola de caballo, alteraciones posturales que pueden causar como consecuencia de la discopatía escoliosis, hiperlordosis, rectificación lordótica, alteración de la marcha.
Estas alteraciones posturales pueden ser las consecuencias como la causa de una discopatía. Prevención y manejo de la disminución del dolor. Dentro de las prevenciones, la prevención comienza con el adecuado manejo del cuerpo. El principal de todas, la correcta postura, ya que esta va a permitir que el núcleo pulposo de cada nivel vertebral se posicione correctamente, y esto va a la mano del adecuado posicionamiento del centro de gravedad. Cuando nos referimos a una correcta postura, es tanto en bípedo como en estar sentados en las actividades deportivas, en la forma de dormir, en la forma de leer, en la forma de trabajar. Para este punto es importante el ejercicio que maneje los músculos posturales, dentro de los que sugiero están yoga y pilates, natación, baloterapia, la parte de reeducación postural global, tonificación del core, el ballet. La tonificación del core con ejercicios isométricos que ofrecen un trabajo muscular que va acorde al cuerpo, un enfoque más de entrenamiento funcional y maneja la globalidad de la cintura pélvica. Entonces, los que ofrecen este tipo de tonificación van a ser yoga y pilates, natación y la baloterapia, que lo tienen muy en cuenta. Ejercicios de estiramiento global del cuerpo, yoga y pilates o solo stretching también está. De las que hay que tener precaución, las pesas. Para el manejo de las pesas es necesaria una correcta postura. Hay que evitar, si se tiene la discopatía, hay que evitar la compresión. Y si quiere prevenir, haga bien la ejecución y utilice cinturones para el levantamiento de pesas. Tiene que tener en cuenta un adecuado brazo de palanca, manejo de las cargas para no dañar, y el sobreentrenamiento de los abdominales porque compromete el psoas ilíaco y genera un imbalance entre los músculos lumbares y los abdominales. El uso de ayudas externas. A nivel de la columna son elementos que nos van a ayudar a estabilizar la cintura pélvica, el core, nos dan seguridad corporal mientras se realiza un levantamiento o desplazamiento de cargas. Dentro de estos elementos están los cinturones o fajas lumbares o sacrolumbares o los chalecos, el uso de carros para el transporte de cargas. La higiene postural, tanto para trabajo en oficina como para el trabajo en campo, una labor más por parte de salud ocupacional. El no estar más de 40 minutos en una misma postura, sea bípeda o sentada. Las terapéuticas que van a ayudar muchísimo para disminuir el dolor de la discopatía y posiblemente prevenir la cirugía. Además de las nombradas en la prevención, que también sirven como tratamiento, está el manejo del dolor con técnicas milenarias como son la medicina china, con acupuntura, terapia neural, la craneoacupuntura, la kinesiología, la auriculoacupuntura, la aplicación de ventosas. Estas técnicas sirven muchísimo para el manejo del dolor. Otras técnicas como el manejo manual de las fascias, la fisioterapia manual, la terapia osteopática, la terapia quiropráctica, lo que es la parte de los ejercicios de estiramiento adecuados para su caso, ejercicios de tonificación de la cadena muscular posterior del cuerpo adecuados para su condición, el manejo postural. Todas estas técnicas, además del manejo del dolor, le van a ayudar a nivel de la postura, manejo de los tejidos blandos, acomodación vertebral, restaurar el cuerpo a lo más natural.